¿Se bañaron? No, dice agua para el caballo. Ah, me olvidé, dice. Y se le que uno dio vuelta. El caballo no quiso tomar, bueno, no quiso tomar agua porque... Yo nací en Mataojo de Salto. Es un rincón, diríamos, cerca, es fronterizo. Y mis padres eran brasileros, mis abuelos brasileros. Es ahí en esa punta donde está cerca Salto, Tacuarembó y Rivera. En ese triangulito por ahí. Ya vivió acá de niña en la época de clase. Vivía acá en la época de clase, la época en el periodo de ir a la escuela. Después se iba para su casa, que quedaba del otro lado del Mataojo Grande, en la picada del Tala, que de acá se ve allá, unos eucaliptos allá en el horizonte. De allá tenían que cruzar el de la picada del Tala allá abajo y venir para acá. Había un pueblito allá abajo, en el pueblito del Tala, en la picada, había un pueblito de gente muy pobre. Y venían 8, 10 gurises a caballo. Y que algunos volvían para el pueblito era mucho más cerca que la casa de Lassi. La Lassi y su hermano venían para acá. Mi madre fue la única maestra que tuvo Lassi. Lassi vino a esta escuela, que es la escuela número 61 de Zanja del Tigre. Todos los años que fue a la escuela, desde primero a sexto, vino acá, y desde primero a sexto mi madre fue la maestra de Lassi. Y de una serie de gente que anda por acá y de algunos que ya no están más. Una recopilación de datos de la vida de Lassi Duarte, que era la chola, ¿te acordás? Sí, la chola. Entonces vinieron acá, porque está la escuela que fue, era allá, pero es la misma. Pero es la misma escuela, 61. Y solo que lo que recuerdo, que éramos muy compañeras con ella, nunca tuvimos ni una mala palabra mientras nos encontraba en la escuela, eran muy buenos compañeros todos, ¿no? Y ellas eran mis gran amigas. Y ellas, las pobres, viajaban, usted sabe, de Picada de las Talas, que queda lejísimo de acá, ¿no? Todos a pie. Venían por la vuelta, por ahí por los caminos de Jorge Duarte, por los campos ahí, y buscaban la vuelta por la calle acá, y se iban para ahí, para ir a la escuela. Durante la semana estaban en las casas de unos tíos, y después fin de semana se iban de regreso a la casa de ellas, ¿no? Todos a pie. Siempre la admiré, el sacrificio que hizo en aquella época de venirse a estudiar a Salto. Viste, con poco, no tenía, después no tenía dónde estar, y después una tía, consiguió en la casa una tía. Y otra cosa que también tengo orgullo de ella, que ella no se olvida de sus raíces. Siempre pone que nací en tal lado y que me crié, soy de padre brasilero, porque mis abuelos los 4 eran brasileros. Mi mamá hacía así las muñecas, como porque allá afuera, viste, no había ni idea. Las muñecas eran como las Barbie de hoy, porque mi madre las hacía más rellenas, las hacía hasta la mitad, no sé, la forma de ella. ¿Qué más? Sí, ¿Qué estos son las traperas que ella pone en una escrita, porque se hacía, para taparse hacía todo con, viste, ponía en el medio, creo que era lana de oveja, y ahí lo cubría con tela y hacía, porque en ese tiempo te digo que para comprar una frazada era muy difícil. Yo interpreto que ella está en su mundo, viste, por eso es como una luna ahí. Ella va en su mundo,
Y bueno, y salí del campo a los 15 años recién, que fui a la ciudad a estudiar, a hacer secundaria. Ella vino muy jovencita aquí, ¿no? Y se instaló con trabajos muy duros para subsistir, y junto con el liceo asistió a la Horacio Quiroga, al taller Pedro Figari. Este taller nucleó a todo, digamos, un montón de gente que se interesaba por la pintura, pero también a una cantidad de intelectuales. ¿Y la pintura? ¿Cómo Y fue la pintura traerlo? surgió por pura casualidad. Un día conocí un viejo poeta en Salto que le decían el Dios Verde, y me habló de un taller de que enseñaban pintura artística. Yo no tenía ni idea de que era pintura artística, pero ahí fui. Se creó toda una generación de pintores en los que estaba Lassi, que estaba haciendo arquitectura y estudiando pintura. Ahí la conocí, en el medio de ellos, con una enorme capacidad para trabajar el dibujo, como tenía Alto también, porque justamente Ciferi priorizaba que sus alumnos primero aprendieran a dibujar y después aprendieran a usar el color. Cuando se vestía no gastaba más de lo necesario para andar presentable, no perdía el tiempo en maquillajes inútiles, etcétera, etcétera. Nosotros, si vemos las fotos de ella, es una mujer bonita, pero despojada de todo artificio, porque hasta en eso yo creo que había una actitud de saber plantarse con sus convicciones en la vida, ¿no? Si no creo en estas cosas, no debo hacer uso de ellas. Ella vino de afuera, venía de afuera, y me llevaba 5 o 6 años a mi diferencia. Éramos compañeras de clase, y compañeras en los paseos y todo. Y cuando Paul me comentó que había una pintora famosa en la ciudad, pero yo tuve una compañera en el liceo, busqué la foto, y Paul mira y dice, es esta. No podía creer. Y la dejé de ver. No sabía lo que había hecho ella en la vida de ella. No sabía que era pintora, que se había casado con un pintor, nada, no sabía nada. Lo que yo miraba la foto, digo que ella fue una adelantada para la época, porque todas estamos de pollera, la época de las polleras anchas, todo de pollera. Y la única que está en la foto de pantalón era ella. En ese momento no me daba cuenta, pero ahora me digo, ella era más adelantada que nosotros, más moderna. Era de poco hablar, ¿no? Hablaba poco. Ella me parece que sentía la sensación de que era discriminada por las salteñas. Y eso ella le comentó a una profesora mía de pintura, que le comentó de que ella era discriminada en Salto. Eran otras épocas también, ¿no? Ahora hay una persona que tiene una facilidad, la pintora, todo, capaz que en esta época lo hubiéramos querido más acá, ¿no? Y bueno, un poco eso mismo fue ser mujer, ser artista, ser comunista, y como decía una señora que me cuentan ustedes mismos, andar de pantalones, sin miedo. Fue eso, sí. Y muy familiar, muy apegada a sus hijos, a su familia, y después lo vamos a ver en la pintura, cómo está apegada a su tierra, ¿no? Con las series de bolitas, de juguetes que pinta, apegada a lo ancestral, ¿no? Pero a raíz de eso que me integré al taller en Montevideo de Arostegui, justo vino después la época de la dictadura, que nos destituyeron a mí y a mi marido, entonces el tapiz fue el que me salvó. Bueno, teníamos que comer. Mi padre en eso era el mundo muy machista, entonces es como que era más aceptable que mi viejo fuera artista y que mi vieja laburara, fuera madre. Yo me acuerdo de que se ataba la espalda para tejer, que ella nos alimentó.
mucho tiempo haciendo tapicería, que trabajamos con Argentina, y loca, eran horas, horas y horas, y de ahí también aprendí que la única forma de ser alguien es laburando a lo bestia. Llevar adelante una familia, ellos que vivían de lo que pintaban, ¿no? Mucho más duro fue. Cuando hubo un llamado masivo a concurso para ejercer la docencia, Lassi se presentó y tanto Lassi como Aldo salieron muy bien puntuados y se fueron a vivir primero a Iguay, que vivieron unos 2 o 3 años. En Aiguá hacía muchísimo frío, mucho viento, no se encontraban y pasaron después a vivir un tiempo en San Carlos. Que no fue al liceo de Aiguá a enseñar a hacer letra y dibujo técnico, no, les enseñó a hacer grabado, les enseñó a pintar. Había siempre una cuestión que era más de trabajo social que otra cosa en su cabeza, ¿no? Era como un poco madre proveedora de insumos para el hogar, ¿no? Y estaba como a la sombra de mi primo, que era mucho menos trabajador que ella, desde el punto de vista de la realización pictórica, ¿no? Y ser artista era mucho más heavy, y yo lo entendí de grande, porque mi vieja volvió o reempezó a ser artista cuando murió papá. Mi viejo era un gran dibujante, un gran pintor, un capo, pero no tenía las tripas que tenía mi madre. O sea, yo creo que a él le faltó eso, le faltó creer y le faltó lo que encontrar una historia que es como la que tuvo mi vieja, que se dio cuenta que quizás el camino hacia el trabajo de ella era muy psicoanalítico, era más una cuestión de catarsis, saltar las tripas, de vómito. Por eso siempre fue una obra que molestó. Lo que me acuerdo de ella es su actitud como mujer, de continua reivindicación de la libertad de la mujer, de los derechos de la mujer. Fue una adelantada para su época, porque mientras las mujeres en general estudiaban piano, etcétera, etcétera, otras cosas, ella fue a un taller donde, si bien había mujeres, ella tenía la certeza de que ese era su camino, ¿no? La pintura, y lo hacía no como un entretenimiento, sino con real vocación de vida. Date cuenta que mi vieja llega del campo y encuentra un lugar donde estaba lleno de un montón de salvajes artistas que la cuidaron como si fuera la hermanita menor, porque para tocar a mi vieja tenías que tocar a la banda de Osvaldo Paz, Antonio Higuera, Lugo Ibarra, yo qué sé, toda esa gente, no me quiero olvidar a nadie, algunos no los recuerdo, algunos los conozco. Milán Martínez, un tipo que, divino tipo, que nosotros conocimos desde niños, gran paisajista. Eran un grupo especial y un grupo de seres diferentes. Cuando coincide un grupo de seres diferentes y que es capaz de encontrar, si querés, un diamante en el campo y saber pulirlo, es porque tan locos no eran y es porque tan brutos no eran. Y reivindica así la mujer que sale a la vida con poquísimas herramientas, con escasos insumos, y que puede lograr ser fiel a sí misma. Y yo creo que el triunfo de Lassi es eso, el haber logrado con su ser, sin haber nunca claudicado,
logrado, lo poco, lo mucho, eso lo dirá la historia, logrado ser quien fue, ¿no? Pero era una persona que se ubicaba, que tenía humildad, seriedad, y lo que más le importaba era su trabajo y no subir la escalera por otros medios. Eso para mí define mucho a una persona. Y creo que tuvo una ética extraordinaria en ese sentido. Yo ya la conocía desde hacía mucho tiempo. Desde que ella había hecho un tapiz, que no era en realidad un tapiz, era una pequeña escultura en la época de la dictadura, donde a través de esa pequeña escultura ella ya mostraba sus connotaciones que supongo que los que estaban involucrados con la dictadura y los militares no vieron, ¿no? Los militares de la época, porque era muy sutil. Ella entró en una etapa neoexpresionista, pintaba con un color rabioso, temas muy intensos sobre la falta de libertad de la mujer, sobre los encierros, sobre las cosas que no se dicen, sobre todo en una clave femenina, y un color que, digamos, era intensísimo, violento y demasiado audaz para el Uruguay. Un día las hormigas, las flores, las cucarachas vengarán esta obscenidad, porque creo que fue un poco una obscenidad lo que se hizo con América, ¿no? Ignorando nuestra cultura, imponiendo una cultura de afuera. Yo no me olvido que el NMB Bank le dio un premio, que te tocó un premio en el NMB Bank, que estaban todos los grandes artistas de este país, y mi vieja se presentó y nadie imaginó que mi vieja iba a ganar ese premio. Y el premio era un viaje a Holanda y una exposición en Montevideo. El viaje a Holanda se hizo, pero la exposición nunca, porque a mi vieja se le había ocurrido poner pedazos de fotos pornográficas de revistas, unas vaginas impresionantes en la cara de unos reyes. Por más que era un momento de apertura, cuando la vuelta de la democracia, yo qué sé, se la fumaron muy poquito. Y de lo hecho está que viajar a Holanda viajó. Nunca se hizo la exposición de mi vieja, quizás porque la consideraban pornográfica por eso, porque ella después cambió y se metió en esa cosa del campo y es mucho más bruja, curandera que mujer peleadora. Pero ese cuadro del NM Bank, que fue premio, que le ganó a un Vicente Martín, le ganó a los tipos pesados de esa época, después un pintor conocido lo compró en un remate por $300, porque el banco se lo sacó de arriba, porque ni siquiera se animaban a ponerlo en el banco. Hubo todo, digamos, en ese sentido hubo una especie de revolución en los años 80, aquí, cuando se terminó la dictadura y un poquito antes, ¿no? Hay toda una legión de pintores que lo hicieron, pero ella era mucho mayor, y es como que fue joven en eso y fue joven en otras cosas también. Eso llama la atención, porque, digamos, ella no estaba tan enterada de las vanguardias, no sabía ningún otro idioma más que el español, y un español del interior y del campo, te diría. Era una mujer del campo. Culturalmente te obligan a una imagen y tú individualmente de repente, o sea, la gente de repente, porque la cultura lo obliga a una imagen, tiene una doble vida. Entonces, de ahí los rituales, mitos, espejos y mentiras. Como muchas mujeres, ella se desarrolla luego de que Peralta fallece, ¿verdad? Y entonces se desarrolla en el telar, se desarrolla con una pintura sumamente expresionista, de muchísimo color. Después viene esta época que yo te digo, de una paleta mucho más baja, y luego empieza a incursionar en sus traperas, ¿no? Ella le llama las traperas, que es lo que viene de su infancia, esa infancia en San Luis de Mataojo, esa infancia muy dura, ¿verdad? De muchísimos hermanos, y que ella sin lugar a dudas tenía un talento especial, algo propio que la llevó a querer estudiar, a querer desarrollarse, a querer desenvolverse, y la llevó al lugar al cual llegó.
esa pelea continua por la vida, te das cuenta a diario con ella que ella siempre estaba luchando por algo, por su familia, por sus nietos, por su obra. No dejó de trabajar hasta el último día de su vida, y siempre pensando también en el lugar de la mujer, en la sociedad, pensando en una sociedad justa, ¿no? Y no todas las injusticias que ella misma vivió en carne propia. Y entonces todo eso la hizo traer, ¿verdad?, a su vida, a su plástica, a su obra, y resignificar de alguna manera lo que su mamá era y lo que sus antepasados, su gente, la gente de Solís de Mataojo era. Pero fundamentalmente ella hablaba de su madre, que le hacía muñequitos con miga de pan, que armaba las traperas con ropa vieja y con eso construía las frazadas, ¿no?, los abrigos para las camas. Y de eso ella, a través de esa resignificación, va construyendo unos collages que de alguna manera son los que ya van en sustrato papel a la Bienal de Venecia, y ella luego lo sigue trabajando, lo sigue elaborando, pasa por también, junto con Pichín, lo trabajan también a nivel de grabado. Su gran enseñanza no fue otra que decir: lo único que tengo es mi palabra. Yo soy rica en palabra, no tengo dinero. Y esa fue su principal enseñanza. Entonces, por eso a mí me interesa mucho que todo lo que se haga con ella sea una cuestión de una honestidad suprema, porque fue de esas mujeres que cuando creyó, cuando amó de forma muy especial, aunque con una autoestima bestial. No la traiciones. Por eso me parece interesante que hoy en día, en muchos casos, y todo gente me extraña, gente muy joven de Montevideo que la conoció, la tenga como un poco como ejemplo de mujer, porque fue de las tipas que fue feminista sin ponerle nombre. Muy guerrera, peleadora, ¿verdad?, y que salió adelante con esos 2 hijos, pero también un lenguaje propio pictórico. Se transforma en lenguaje, en determinado momento la trasciende a ella y se transforma en lenguaje pictórico, a mi modo de ver. Y eso a mí me parece sustantivo. Por un lado, todo lo que es la reivindicación de género y el ponernos a las mujeres una y otra vez en esas situaciones que, bueno, como mujer siempre todo cuesta un poco más, ¿verdad? Siempre hay que estar dando exámenes que los hombres no tienen que dar, estemos en el lugar que estemos. Ella eso siempre lo tenía muy claro y eso lo conversábamos continuamente. Ella tuvo los homenajes en vida, fue a Venecia, estuvo representada en galerías alemanas, en grandes catálogos apareció su nombre, escrito por gente profesional. Es reconocida por extranjeros que vienen a ver su obra y está en colecciones privadas, por ejemplo, en Punta del Este, por un coleccionista finlandés muy famoso. Está entre las elegidas. Estarán, yo qué sé, 10, 12 artistas, y ella es una de ellas. No es que y se ha sometido a muchos, se sometió a muchos desafíos, a muchísimos desafíos, muchos de los cuales no tenían retorno económico, ¿no? Era una necesidad de expresarse. Y yo te diría que vivió también modestamente. Ella no necesitaba, no era una persona burguesa y no necesitaba comodidades, no cambió de personalidad en ese sentido. Era una mujer austera, ascética. No era una persona que iba a dedicarse al comercio, por ejemplo. Ella no iba a pintar algo porque le pidieran que haga esto de tal color. Siempre se respetó a sí misma
y no hizo ningún tipo de comercio del arte, ¿no? Bueno, la Bienal de Venecia, ¿qué quieres que te cuente? Primero fue una gran sorpresa el poder ir, o sea, que me invitaran y poder ir, porque cuando me llamaron y me dijeron, hasta ahora los que iban a la Bienal podían más o menos financiarse los gastos, entonces le dije, yo no tengo un peso para ir. Yo creo que la etapa esa de la Bienal de Venecia y todo lo que se desarrolló a partir de su trabajo con las traperas, que es el homenaje, por un lado, a su infancia, a su madre, a ese mundo, que es volver a una infancia, pero también es un acto de memoria, un acto de rescate, no solo de la memoria de ella, porque es un acto de rescate de un Uruguay que yo creo que se fue. En el campo es cuando agarran una mulita que inmediatamente hace como que junta su manito y queda absolutamente indefensa, pero tiene un cascarón que le permite sobrevivir. Entonces es como que mi identificación es por el cascarón que me he tenido que armar por la sobrevivencia. Ella me decía, siempre estoy como destinada a situaciones duras. Y siempre salía adelante, porque efectivamente es una mujer que provenía del campo, no era una mujer de la alta sociedad, ni mucho menos, pero sí llegó a todos esos lugares por su trabajo, por su trayectoria, por lo que ella era y por su obra, ni que hablar. Ganó el premio Figari, fue a la Bienal de Venecia, creo que fue reconocida en vida como corresponde, en un medio artístico que ningunea de alguna manera a la mujer en muchos aspectos. Cuando la vieja decía víbora, parábamos todo porque las oía en la noche, y las oía. Y si te decía víbora, lo que teníamos que hacer era buscarla para encontrarla, para no picar a nadie, pues sabíamos que estaba ahí. Ella sabía que tenía eso adentro, que se lo dio un mataojo, y nunca dejó de ser una paisana. Hay mucha gente que se reía. Tanto es así que ella, para muchos en Salto, era la planchadora. Y ahí entran tipos que la vieron de otra manera, que son los tipos que yo acepté como mi familia por opción, igual que mi vieja fue quien fue, por la Pocha Tezarán, y gente diferente, ¿no? Waldemar Carballo, el Cacho Tezarán, la Marosa. Pelayo Díaz fue un tipo muy importante, el embajador Pelayo fue un tipo que fue capaz de mentir, no sé si él se acuerda, para decir que llevaba a mamá de planchadora. La llevó por amiga, porque mi vieja conociera a Montevideo. Y después se reencontraron y Pelayo soñó con hacernos exponer en China, haciendo, yo qué sé, todas esas cosas, pero ese salto fue el que formó a mi vieja, la Quiroga. El viejo Gifri tiene un catálogo aparte. Mi vieja siempre lo defendió, porque había muchos que ese viejo comunista. Muchos, muy pocos saben que fue alumno de Matisse, el viejo. Y mamá presenció que alguno le dijo, tomá la vita, viejo borracho. Mi mamá lo defendía. Pero fue un tipo que hizo por Salto con esa gente, con Enrique, pero no era solo Enrique, también estaban los Cataloni, los Amaro. Digo, hay un montón de gente que ayudó mucho, que era un Salto muy especial. Esta obra, que es como Armolina, que ella la hizo, no sé qué, tiene una particularidad, que la encontré 4 o 5 días después que ella se murió. ¿Qué es esto? Esto es un Novoa, el que hizo el mural del Trócoli.
del 54. Y ella lo agarró y lo pintó de atrás. Ahora tengo un problema que lo voy a tener que poner así porque me da cosa que Novoa, que es uno de los grandes. Que Novoa tuvo además una historia increíble con mi vieja, porque casi provocó un divorcio. Porque se fue a Salto a buscar una exposición de papá, que era el nene mimado de Enrique Amorín, y se enroscó con la obra de mamá Novoa. Y se trajo una exposición de mamá, no de papá. Lo que generó un lío bastante considerable, porque ya te digo, para el macho cabrío era más fácil ser artista. Digo, porque hay que tener en cuenta, y eso es muy importante, que en esa época mujeres artistas son muy pocas. Tenés a Hilda López, tenés a María Poleri, tenés a... No quiero dejar de nombrar ninguno, pero la señora de Costigliolo, Linda Cohen, Eva Olivetti, yo qué sé, eran muy poquitas. Y todas mujeres que en esa época, cuando decidí ser artista en esa época, en los 40, y bueno, era como cuando a mí se me ocurrió en los 70 ser peludo. O sea, eras puta, eras, yo qué sé, un montón de cosas. Que yo lo comprendí porque claro, me tocó hacerme el hippie en San Carlos, un pueblo chico, y me di cuenta lo duro que era eso. Entonces era peludo, comunista, hippie, maricón, eras de todo, andábamos de sueco. Por esa cabeza que nos dio los viejos, ¿no? No me olvido más la última que me hizo, porque me la hizo a mí. Con los 2.000, 2.500 años de la ciudad de Santiago de Compostela, que hace una exposición en homenaje en los festejos de los 2.500 años, y me llaman de España que querían hacer una exposición de 15 artistas latinoamericanos y por Uruguay querían que fuera la vieja. Y no había quien la convenciera. Y yo le digo al tipo, mirá, está grande, no quiere viajar. Me dice, pagamos 2 pasajes, que alguien la lleve, la acompaño, y iba mi señora con ella. Y yo estuve 3 días hablando con ella y al final me dice, pero Pichín, yo no quiero más los aeropuertos, no me los banco más, no me gusta hablar en inglés. Le digo, vieja, vas a España, porque me estaba inventando cualquier cosa para no ir. Eso era mi vieja. No le gustaba figurar, no. En definitiva, hacía, porque si no hacía, se moría. Y creo que por eso se dejó morir. Nos duele mucho porque se fue temprano, sin duda. Tenía muchísimo más para dar, para seguir dando, porque yo le decía, tú estás en este mundo para dar, hay otras personas que no, tú estás para dar, tenés mucho para dar, y siempre hay una construcción nueva de parte tuya para seguir dando, en lo afectivo y como artista. Y es inseparable, yo creo que son inseparables, Lassi mujer, Lassi artista, Lassi madre, Lassi abuela, Lassi amiga, son como varios puntos, ¿verdad?, que le hacen a una persona de una completitud impresionante. Esto es toda la última serie de cosas que hizo, que estaba trabajando conmigo, que hacíamos gráfica. O sea, estos son grabados en madera, silografías, estos son telas, de toda la historia, esto es una bombacha impresa, yo qué sé, que después ella le trabajaba arriba. Y tiene toda una serie nueva, la última serie que nos llevó a ponerla. Que estos son toda la parte, ella estuvo trabajando en gráfica, haciendo grabado, aquello la prensa, ¿no? La prensa para imprimir. Y bueno, son grabados en madera, ahora te voy a mostrar algunas maderas. Por ejemplo, esto es lo que ella decía, había una canción de mi hermano que cantaba cuando chiquito, que era con mi caballo Kumao, vuelvo de noche a mi rancho. Y este es el caballo Kumao, que es el caballito que ella mezclaba, y creo que está por ahí. Ves que esto es collage, pero viste acá está otra vez el caballito. Estos son pedazos de otros grabados. Ella trabajaba el grabado todo, pero era una tipa que no respetaba técnica, no respetaba nada. Después que trabajaba conmigo se quedaba sola y todo lo que había hecho conmigo lo rompí y lo armaba de vuelta. Entonces ella venía y lo que hacía era apoyarse en mí y decía, vos quiero hacer tal cosa, y tenía que salir. Y conversando
siempre salía. Porque por eso te digo que la comunión al final era muy grande entre los dos, porque era un ida y vuelta permanente de hablar de arte y hacer y esto. Y es muy raro que haya tanta comunión, porque es de un tipo que está en una pintura que ya ves, mi dibujo es mucho más académico, mucho más... no es académico, pero tiene otra cosa, otra escuela, otro mundo. Y si vos ves la obra mía y la de la vieja, decís que el viejo soy yo y la pendeja es ella. Porque ella tiene una obra re actual, re desprejuiciada, de otra cosa, y yo vengo de una obra mucho más agarrada al pasado, ¿no? Que por suerte el arte nos hace así. Yo me olvidé. Eso. El penúltimo trabajo que va, el que hizo antes del que vas a ver ahora en la casa, que ya lo ves que incluso hasta la cinta donde tenía colgado un tape ahí no se tocó. Digo, es más, no sé, creo que lo voy a marcar en algún momento hasta con la cinta esa, porque mi vieja soporté la cinta que era simplemente un soporte, te la transformaba en un elemento de construcción. Eso fue cuando hicimos el boceto que presentamos. Apagar la luz, cerrar, ya no volvemos. Sus caminatas, los alambrecitos que iba encontrando, los iba armando y luego yo me decía, me tenés que ayudar a pegar eso, y bueno, y algunos que no estaban pegados se los terminé de pegar yo. Le pusimos nombre igual a eso. ¿Cómo es que el nombre? Bueno, no me acuerdo ahora, después se lo vamos a poner en la muestra. Y al final de su vida, esta fue su primera exposición, y al final de su vida había empezado a volver a la misma historia. Bueno, me sorprendió porque pasó simplemente, no fue una cosa premeditada, ¿no? Del cuarto en Vic, en la estancia Vic, en el balneario, en el Faro José Ignacio, y esto era el acolchado, que ella lo estaba haciendo y justo lo estaba haciendo y un amigo le sacó de arriba en el... Tal cual ella lo dejó, todo esto así, lo dejó ella. Formas y colores disfrutan en jubiloso éxtasis. Visten el lienzo junto a manchas y espejos. Reflejan nuestros miedos, habita la vida en comunión con la muerte. Fumados sentimientos, reprimidos, exprimidos, idos. Cuánta historia personal, convivencia social, tanta fuerza oculta, indulta tu silencio en la expresión reflejada en el rostro de tus cuadros. Arrojen sus cadenas, dicen sin hablar, en un rito creativo, pisoteando el sistema, decadente, vengativo, repudiando la teoría de quien no arriesga nada, del que no se embarra, invitando a un mundo mágico, sin mentiras, de fantasías plenas, sin placeres reprimidos. Eso eres tú. Esa es tu obra, una actitud de vida, saboreada, aprovechada, segundo a minuto, día tras día. Cuánta energía, cuánta historia, histeria, encierra partícula a partícula tu alma solitaria, acompañada de diminutos seres dioses que se animan y no condenan, ni ordenan nada, nada guardan. No te importa, tienes conciencia, los gusanos no perdonan. No quieres ser una triste foto llena de polvo, olvidada. Estás de paso, das todo. Todo queda, perdura. Las telas un día fueron blancas. A causa de tus manos, guiadas por un bagaje de muchas magias reprimidas, decidieron ser espejos que porfiadamente vencieron para siempre el final inevitable. Tiraron los muros de la indiferencia y la mediocridad, caminando y caminando, traspasando barreras del tiempo, transitando indefinidamente con quienes se atrevieron, dieron un paso más. Rituales, mitos, espejos y mentira, es el génesis de algo. Y lo vas a contemplar. Esto se lo que llama una bella muerte. Y está. Es lo que tengo que decir. No se tiene en cuenta cuando se trata de cultura. La cultura siempre queda para después porque parece que es una cosa de lujo. Y yo creo que es al revés. No cambias nada si no empezás por la cultura. Es la inversa para mí. Casi como un círculo vicioso. Sí, sí, sí.